Hola, bienvenida o bienvenido a Recetas que Funcionan. Soy Fernando y estás en el canal de cocina, donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan. Y hoy toca magdalenas caseras, probablemente las mejores magdalenas del mundo. Pero fíjate muy bien en la altura y en la esponjosidad, son maravillosas. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer estas increíbles magdalenas. Y comenzamos con la receta, que como siempre es súper sencilla. Vamos a empezar batiendo los huevos junto con el azúcar. Si no tienes una batidora como la que puedes ver en la imagen, también puedes utilizar cualquier otra batidora de varillas. Y como ves, el proceso es muy sencillo. Simplemente ponemos los huevos, el azúcar y empezamos a batir. Al principio a una velocidad mínima o floja, para que no nos salgan disparados los huevos, y luego vamos subiendo progresivamente hasta la máxima potencia. Tenemos que batir hasta que los huevos queden blanquecinos y la mezcla triplique su volumen. Esto te tomará aproximadamente unos 10 minutos. Pasado ese tiempo, bajamos la velocidad de la batidora y le agregamos la esencia de vainilla, y a continuación la leche poco a poco. Después de haber incorporado la leche, incorporaremos también poco a poco el aceite, a ser posible en forma de hilo muchísimo mejor, mientras continuamos batiendo la mezcla de huevos, azúcar, leche y la esencia de vainilla que ya le hemos agregado anteriormente. Ya prácticamente hemos terminado de añadir el aceite. Con un poquito de paciencia en forma de hilo le incorporamos sin ningún problema, y a continuación le tenemos que poner media cucharadita de las pequeñitas de sal. Batimos un poco más y listo, ya solo nos falta añadir los ingredientes sólidos. Para agregar estos ingredientes sólidos no es necesario que tengamos la batidora en marcha, pero sí es muy importante que tamicemos la harina. Por eso nos vamos a ayudar de un colador para tamizar el gasificante, que es lo que le añadimos ahora, y luego a continuación la harina que ya lleva incorporada la levadura química o impulsor. Si no tienes este tipo de harina, lo que tienes que hacer es añadirle a la mezcla 7 gramos más de impulsor o levadura química. Y ahora, con la ayuda de unas varillas, vamos a incorporar con movimientos envolventes la harina a la mezcla. Le vamos dando con cuidado, poco a poco, hasta que nos aseguremos bien de que la harina está completamente mezclada. Y ya tenemos totalmente lista la masa de magdalenas, que como puedes ver es una masa súper esponjosa y muy homogénea, que nos van a dar como resultado unas magdalenas increíbles. Y ahora lo que tenemos que hacer es dejar reposar la masa. Yo lo que voy a hacer es dejarla reposando ya directamente en una manga pastelera desechable. Yo lo hago así porque me resulta mucho más sencillo rellenar después las cápsulas o capacitos de magdalenas. Pero este paso es opcional y lo puedes rellenar perfectamente con una cuchara. Pero vamos, lo importante, dejar reposar la masa como mínimo 2 horas en la nevera. Ya vamos a rellenar las cápsulas de las magdalenas. Si no dispones de molde de cupcakes, lo que puedes hacer es poner 2 cápsulas juntas y las colocas en el horno una al lado de la otra, para que luego durante el horneado, cuando crezcan, pues no se te caigan. Y como puedes ver, rellenar las cápsulas de las magdalenas con una manga pastelera pues es mucho más cómodo. Prácticamente no manchamos absolutamente nada. Cuando ya vayamos a rellenar las cápsulas con la masa de las magdalenas, tenemos que tener precalentando el horno a 230 grados centígrados. Y cuando ya hayas rellenado hasta 3/4 partes de la cápsula de las magdalenas, le ponemos un poquito de azúcar justo por encima. El contraste de temperatura de la masa bien fría de la nevera y el calor del horno harán que nuestras magdalenas queden súper altas y muy esponjosas. Y también el haber añadido a la masa la levadura química que ya viene incorporado en la harina y también el gasificante, obtendremos ese copete o altura excepcional en nuestras magdalenas. Y listo, ya solo nos queda hornear. Tenemos que hornear a 220 grados centígrados con calor arriba y abajo, y el tiempo aproximado variará entre 12 a 15 minutos aproximadamente. Y fíjate en lo que te decía anteriormente, cómo crecen en el horno gracias a todos estos pasos que hemos dado. Y tenemos como resultado pues unas magdalenas absolutamente maravillosas. Con las cantidades de la receta te saldrán 12 magdalenas, que te aseguro que van a volar literalmente, porque las van a devorar.
Y mientras te deleitas con el resultado de estas maravillosas magdalenas caseras, quiero aprovechar la ocasión para darte muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la videoreceta. Si te ha quedado alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y yo estoy encantado de resolverte cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado, pues por favor regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y si quieres saber más acerca de mí y de las pruebas que realizo todas las semanas, de las recetas que subo todos los domingos, te animo a que me busques en Instagram. Y acuérdate de que nos vemos el próximo domingo con una nueva videoreceta.